Bueno, hoy quiero hablar acerca de cómo desaparecer completamente. Esta es una novela, creo que de 2004, y pues fue reimpresa y desde que la vi yo tenía ganas de leerla, ¿no? Porque Mariana Enríquez es una de mis autoras favoritas. Me gustan mucho sus temas de horror, el misticismo que rodean sus historias y sobre todo sus personajes, ¿no? Sus personajes se me hacen de lo más real que hay. Son pues bastante grises, bastante humanos y sobre todo en los libros que se alejan un poco del horror y la fantasía de sus cuentos o de su novela de Nuestra parte de noche, ¿no? Como lo podría ser Bajar es lo peor. Creo que Bajar es lo peor es el libro que más se le parece a este otro, porque son realismo sucio, ¿no? Son situaciones cotidianas que podría bien ser solamente una crónica, o sea, de algo no ficción, ¿no? De algo de la vida real. Me llevé una decepción, en cierto modo, porque no me gustó nada este libro, y hay una razón principal por la que creo que Bajar es lo peor funciona y cómo desaparecer completamente no funciona. Pero bueno, la premisa es sencilla. Es un adolescente, un niño, tiene apenas 16 años, que tuvo la infortunia de haber nacido en Latinoamérica, ¿no? Sabemos que Latinoamérica es un continente de contrastes, sobre todo. El título está sacado de la canción tan famosa de Radiohead, How to Disappear Completely, y creo que el título es bastante acertado porque todo lo que se narra en este libro es cortito, apenas tiene 200 páginas. Todo lo que se narra aquí es suficiente motivo para que alguien quisiera simplemente desaparecer, ni siquiera quitarse la vida, ¿no? Solamente dejar de existir. Pero a mí se me hace que este libro está diseñado para generar el morbo, para generar el espectáculo de lo grotesco que pueda pasar en una familia latinoamericana, que esto, como ya lo mencioné, no es ninguna ficción, esto sí pasa en la vida real, es terrible que pase, pero estar leyendo un libro para que no te diga nada, para que no te lleve a nada, y solo estar leyendo cosas horribles, como ver simplemente un noticiero de nota roja. Así que no me gustó este libro, es el primer libro de Manuel Enríquez que no me gusta, no lo recomendaría. Bueno, o sea, si te gusta la obra de Manuel Enríquez, creo que lo puedes leer, está bien, dentro de lo que cabe, pero yo la verdad no lo voy a volver a leer jamás y es una de las decepciones de este año, sin duda. No tienes que leer un libro así para darte cuenta de eso, simplemente tienes que prender las noticias cualquier día por la noche y te vas a dar cuenta que todo lo que dice aquí pasa en la vida real. Y bueno, el libro sigue el día a día de Matías. Matías es un niño que nació en una familia disfuncional, por decir menos, una familia terrible, en la que su hermano los abandonó y se fue a Barcelona. Su hermana intentó matarse y quedó desfigurada de la cara. Su papá era un abusador de Matías, desgraciadamente, y su mamá es una persona a la que no le interesa nada más que ella. Y está su sobrino, que es la hija de su hermana desfigurada, que está creciendo con todo este ambiente hostil, ¿no? Va a ser un Matías 2. Entonces es bastante trágico leer qué va a pasar eso con ese niño, ¿no? Y luego está Matías, que es víctima de sus circunstancias y a la vez es su propio verdugo, porque él no hace nada para salir del hoyo donde está. Por momentos este libro a mí se me hizo como un espectáculo de horrores, ¿no? Es bastante terrible leer todo lo que pasa, todas las cosas que le hizo su papá a Matías, todo el ambiente de la colonia, que es una colonia popular en la que al inicio todos se conocían y era como un barrio, no bonito, pero al menos como familiar. Pero llegaron unos villeros que son como personas que vienen a sentarse ilegalmente ahí y pues se empieza a corromper y ya nadie sale a la calle. Entonces ya ni siquiera puede estar a gusto tomando cerveza porque a él no le gusta tomar, está traumado. O sea, Matías es una persona sin vicios, más que fumar, pero porque él no es capaz de disfrutar nada más, ¿no? Como que lo que le hizo su papá lo dejó tan traumado y es, o sea, normal que lo haya dejado así, pero le ha prohibido, pues, muchas cosas, ¿no? Le ha quitado su deseo sexual, le ha quitado su ambición de conocer gente, y a mí Matías se me hace una víctima de sus circunstancias, como ya lo mencioné, pero a la vez se me hace es el actor principal de su situación, porque, pues, su papá los abandonó, entonces está Matías ahí vagando y no hace nada, o sea, Matías no trabaja, Matías no estudia, Matías literalmente existe y no hace nada más, ni siquiera come y le duele la espalda. Tiene, o sea, en cuestión de salud, Matías está fatal. En cuestión emocional, nadie le da el mínimo afecto. Hay un personaje que vive en su casa que es como la cuidadora de su mamá, pero pues la cuidadora también tiene sus propios problemas, ¿no? Entonces, realmente nadie le dedica el tiempo a Matías para decirle que importa, para decirle a Matías que vale la pena seguir existiendo. Es un libro bastante duro de leer. Yo, la verdad, es muy cortito, pero yo lo tuve que dejar. En un día me leí más o menos 100 páginas y lo dejé. Literalmente no pude seguir con él y lo dejé unos 2 días, porque todo lo que estaba leyendo son cosas malas, son cosas horribles. Y es como cuando te vas a dormir y antes prendes la tele y te aparece toda la podredumbre que pasó el día de hoy en tu país. Así me sentí con este libro. Me sentí como si estuviera leyendo toda la barbarie que hay en la sociedad. Y no es que no quiera abrir los ojos a la realidad, sino que normalmente en un libro, cuando escribes tanta decadencia, pues tiene algún propósito, ¿no? Como algún mensaje, algo que quieras que el lector aprenda, que su personaje evolucione. Pero en el caso de este libro,
no pasa eso. El personaje casi casi que acaba igual que como empezó, y yo sentí que solamente era un espectáculo grotesco de todo lo que, o sea, como si el escritor hubiera dicho, ¿qué más puedo hacer para que mi personaje principal la sufra? Para que sea incómodo de leer, para que sea horrible, para que todo sea decadente, para que sea asqueroso. Y a mí me incomodó demasiado, no lo puedo leer, o sea, de corrido. Y bueno, me esperé esos 2 días y luego lo continué leyendo y ya, o sea, mejor al final como que pienso que va a pasar, se va a meter por un lado de la historia. O sea, porque no hay como tal una historia, solamente son situaciones cotidianas de su vida hasta que se mete con un drug dealer y ahí se ve como envuelto en un misterio, ¿no? Pero se me hace que eso está de más en este libro. En este libro lo principal debería ser la evolución de Matías, ¿no? Como él mismo busca salir del agujero en el que se encuentra. Porque cuando no puedes contar con la familia con la que naciste, tienes que moverte, tienes que salir de ahí, tienes que romper el círculo e irte a otro lado, como lo hizo su hermano. Su hermano es uno de los personajes, para mí, el más interesante de esta novela, porque es el hermano mayor de Matías, es de los 3 hermanos el mayor, y es el que los abandonó literalmente. Nunca trató bien a su hermano por lo que nos cuentan en los recuerdos, pero al menos lo respetaba, ¿no? Y él tenía muy presente lo que su papá le hizo a Matías, el abuso. Entonces, en cuanto pudo, su hermano, que se llama Cristian, se fue, los abandonó, y eso es algo muy duro, porque imagínate que la única persona en la que podrías confiar más o menos te abandona y no te dice dónde está y no te pasa tu dirección porque no quiere que lo vayas a seguir, ni que lo encuentres, ni que te comuniques con él. Es tu hermano, te abandonó por completo. Es bastante duro y me encanta que Matías, a pesar de eso, conserva el recuerdo de su hermano como algo bonito, como una de las pocas muestras de afecto que él tuvo en su vida, y por eso su hermano escribía mucho en cuadernos y Matías tiene cada uno de esos cuadernos. Entonces, cuando él se siente triste o así, lee los cuadernos y ve alguna frase que le guste y se la queda, ¿no? Eso me pareció hermoso. Y más o menos o sea, lo que aspires en este libro es irse con su hermano a Barcelona, que obviamente es imposible porque es súper pobre. Y, y sí, o sea, me gustó mucho la relación de los hermanos, que no, o sea, que sabemos que Kristen tal vez sea una muy buena persona para abandonar a su hermanito, pero pues él sí, o sea, tendría sus motivos, ¿no? Si vives en una situación así, tendrías que ver por ti mismo, y al parecer fue lo que hizo Kristen y lo abandonó. Pero bueno, en resumen, este libro se me hizo mm, como que no llegó a nada, como que no llega a nada, y hay libros en los que no pasa nada y creo que está bien. Por ejemplo, algunos de Bret Easton Ellis, no pasa nada, y en Less Than Zero es un libro en el que literalmente el protagonista acaba como empieza, pero al menos a lo largo del libro el protagonista va reflexionando y se va dando cuenta de su situación, ¿no? Él se da cuenta que no puede seguir viviendo así y trata de cambiarlo de algún modo, pero se da cuenta que él es feliz como está, entonces decide quedarse así. En este caso no es así, porque el protagonista sabe que vive en una porquería y no hace nada por salir de ella, ¿no? Se sigue quejando de lo mismo, pero él, Matías, no se mueve. Sé que a los 16 años es muy complicado hacer eso, pero hay situaciones, ¿no? Y lo peor de todo no es que no haga nada para mejorar la situación, sino que no hace nada para ayudar a su sobrinito, ¿no? Eso para mí fue lo peor de este libro, porque el sobrino es un reflejo de Matías, es un reflejo de lo que él fue, de lo que va a hacer, y Matías se da cuenta de esto, ¿no? Él sabe que en sus manos está el poder de mejorar la situación de esta persona y no lo hace. No lo hace porque dice que él está demasiado arruinado para ayudar a alguien más. Entonces es un protagonista también egoísta, y creo que no puedo empatizar con Matías, ¿no? Sé que es una situación muy dura la que le tocó vivir. Así que sí, esto fue como desaparecer completamente.